Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Oráculo de Luna, donde tocamos el tema que más nos gusta, el mundo del misterio, y ese gran abanico de temas que abarca es algo que verdaderamente, y a ustedes seguro que también, nos fascina. Charo, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. Pues mira, muy contenta de estar en esta nueva temporada. Como veis, tenemos nuevo plató, nueva televisión, nuevo todo y bueno, nuevos proyectos, nuevas ideas. Muy contento de estar aquí porque sabemos que gran parte de ustedes tenían muchas ganas de volvernos a ver por aquí. Encantados también de presentar a nuestro amigo David Mendoza, que tiene un amplio currículum. Hombre, yo primero que nada querría ver la carátula, porque tú siempre dices el libro, Charo, siempre dices el libro, porque a pesar que estamos rodeados de toda la tecnología, el libro tiene su esencia y es algo que se recomienda. Y claro, el tío la capa, vaya carátula, el tío la capa. A quien le venga la imagen de relatos, historias de terror psicológico, claro, seguro que a muchos nos viene de Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Pero para quien le guste este tipo de relatos, historias de terror psicológico y aventura, pues el tío la capa. ¿De quién? Pues del escritor, historiador, doctor en historia, claro está, arqueólogo, vaya currículum. David Mendoza, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues encantado de estar aquí colaborando y aportando mi granito de arena nuevamente. Muy bien, Charo, siempre que el investigador va a buscar lo desconocido, que se enfrente a lo que no conoce, bueno, hay veces que el investigador busca la imagen, busca el contacto, para luego, evidentemente, pues analizarlo, pero hay veces que estas cosas pasan cuando menos lo esperamos y a quien menos uno espera. Y cuando tiene que ver con la aparición de un infante, una niña, ¿verdad? Esto pone el vello de punta. Sí, bueno, una niña y lugares emblemáticos como son las residencias de ancianos, ¿no? Lugares donde, bueno, es lógico que esté encargada de energías, porque es un lugar, desgraciadamente, de muerte, porque es lógico que las personas cuando van allí ya tienen un estado avanzado de edad, de deterioros cognitivos, y es un trabajo al que yo desde aquí mando un saludo a todas las amigas que tengo pertenecientes a este gremio, que la verdad es una labor bastante humana y dura y tiene que ser puramente vocación. ¿Verdad, Laura? Aquí tenemos a Laura, nuestra invitada, que nos va a hablar. Ella ha trabajado en varias residencias de este tipo y nos va a contar la otra cara, que la cara triste del día a día y demás, ya la sabemos, pero aparte son lugares, ya bien por hechos anteriores acontecidos en edificios antiguos o anteriores, o que están cerca a edificios emblemáticos, como pueden ser conventos, iglesias y demás, también por todo lo que se vive allí, ¿no? Las cargas energéticas que hay allí. Ella nos va a contar hoy, bueno, vamos a darle paso para que nos cuente sus experiencias tan interesantes, ¿verdad? Y tan creíbles, damos fe, que son de primera mano. Así que sin más, buenas noches, Laura. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Primero que nada también decir que cuando una persona se presta a este tipo de acontecimientos, con esa firmeza, con esa valentía, evidentemente que engrana dentro de lo que es ser alguien, vuelvo a repetir, valiente, ¿no? Porque no todo el mundo se atreve, sea por burlas, a veces el testigo, como siempre hemos dicho, no consigue nada. Laura, como siempre, como te dijo ya, buenas noches, ¿no? Aquí vas a empezar por algo en concreto y va en un edificio en concreto, ¿no? Si quieres nos cuentas la historia previa, si la sabes, para que luego nos adentres y nos sumerjas en lo que iba pasando. De acuerdo. La residencia por la cual empecé, se decía que se había construido en un solar o en unos terrenos donde en la época de la guerra civil había habido una serie de fusilamientos. Esta residencia, que está ubicada en la zona de Las Arafes, está justamente al lado de un convento. Y era la historia de esa localización. Posteriormente, ese solar fue adquirido por una empresa que construyó la residencia sobre el año 96-98 aproximadamente, que fue cuando ya se puso en funcionamiento. Bueno, que casi desde un principio, David, ahora tú también nos dices, ¿no? Como experto en historia, ¿no? Desde un principio ya se sabe, o parece decir, que había fusilamiento en ese lugar y que nosotros sí hay muchísimos conocimientos de lugares donde cuando existen estos hechos traumáticos pasan cosas, ¿no? Bueno, cuéntanos, incluso las personas con deterioro cognitivo también eran testigos de ciertos hechos, de ciertas, digámosle, visiones. Cuéntanos. La residencia estaba distribuida, era como una especie de cortijo, chalet muy grande, con una serie de alas. Eran 3 alas que estaban que se denominaban por colores. Estaba el ala roja
está el ala verde y el ala amarilla. Todos los hechos que se percibían siempre en el ala roja, no en las otras. Y coincidían que diferentes residentes, tanto con deterioro cognitivo como sin deterioro cognitivo, que habían estado a lo largo de diferentes épocas en años distintos y que no coincidían entre ellos, pues todos relataban que por las noches escuchaban llorar a una niña. ¿Una niña? Una niña. De hecho, hubo una residente que por las noches, después sobre las 11, 11 y media, siempre se pasaba pues un vaso de leche, yogur, galletas, infusiones, cosas que los residentes... ¿Por qué esas galletas? Sí, porque para que no hubieran tantas horas de diferencia entre la cena, que normalmente eran sobre las 8, 8 y media, hasta el desayuno del día siguiente, y porque muchos tienen medicación como ansiolíticos, sedantes y demás para dormir, pues se daba ese vaso de leche, ese yogur o esas infusiones, esas galletas, para que tomaran la medicación y para que no hubieran tantas horas sin ingestas, principalmente para las personas diabéticas, que no se les bajaran los niveles de glucemia. Entonces hubo una residente que le pedía mayor cantidad de galletas al auxiliar, que era quien se encargaba de repartir pues el resopón que se llamaba, y decía que quería más galletas porque la niña que lloraba por las noches lloraba porque tenía hambre. ¿Recuerdas, Yaro, el niño Antoñito que nos escribió, el programa con José Manuel Frías, de ese cementerio, ese niño que incluso le daban caramelo? Parece que eso pues es algo que se cumple. Sí, la verdad que es bastante espeluznante, ¿no? El pensar que tiene que ver un niño con una residencia de ancianos, ¿no? Y que además distintas personas en distinto tiempo y distintas etapas lo hayan percibido, ¿no? La verdad que es muy típico esto de los llantos de los infantes, ¿no? Se dice que a veces son, que están disfrazados un poco, ¿no? Con otras entidades realmente. ¿Qué opinas tú, Javier? Quizás yo, pues, teniendo en cuenta el lugar donde se ubica esta residencia, cerca de un convento también muy importante, las energías que se centran en esos lugares donde siempre tiene tradicionalmente, incluso desde el punto de vista de la arqueología, yo he llegado a excavar en una situación así, en un escenario así, ¿no? Pues siempre con bastantes infantes, con bastante cuerpos de neonato, de fetos, muchos fetos. Sí. Entonces, pero ¿hasta qué punto ese niño o esa niña llega a una determinada edad como para tener o anhelar esos deseos, ¿no? Sí. Ese es el tema de la importancia o la relación con la residencia, a lo mejor, ¿no? Esos niños estaban vinculados a esa residencia cuando la residencia estaba, y algún anciano pues le ofrecía un caramelo, y a la hora de morir, pues, o una galleta, ¿no? A la hora de morir, pues quizás ese niño retomase, ¿no? En un bucle constante, ¿no? Pues sus recuerdos más bonitos, ¿no? El del agradecimiento. O también lo podemos interpretar dentro de esta casuística, el hecho de que ese niño pues quiera agradecerle a la persona mayor sus últimos momentos de vida en la tierra. Una pregunta, porque nunca se vio la imagen, sino se escuchó el llanto, ¿verdad? Se escuchó el llanto. Claro, lo digo porque, pensando ahora, ¿no? Estas cosas que se me ocurren, muchas personas mayores con el deterioro cognitivo vuelven a la infancia. O, por ejemplo, con el Alzheimer, enfermedades degenerativas, donde uno a veces hay ancianos que lloran como niños, porque van a ese momento, ¿no? Pero me refiero a que pudiera ser la entidad de una... Puede ser, pero no, era una niña. Y así lo manifestaban los residentes. Era una niña que lloraba por las noches. De hecho, había una residente con la cual yo hablé, que ella manifestaba que percibía entidades, presencias. Y ella me comentó, le pregunté directamente a ella, y un día charlando le pregunté, ¿tú has visto a una niña? ¿Has escuchado llorar a una niña? Y me dijo, la otra noche, mientras yo estaba viendo la televisión, estaba sentada, entró en la habitación. Y le pregunté, ¿cómo es la niña?
me dijo, es una niña que tiene 2 trenzas de pelo largo a cada lado, de unos 4 o 5 años y mide esta altura. Ella iba en silla de ruedas y ella me indicó la altura de la niña. Ella vio a la niña. ¿Sabía algo previo a esa historia? No. De hecho, ella llevaba, llevaba poco tiempo en la residencia. Era una mujer con un carácter complicado, difícil, muy autoritario. No se terminaba había pasado por diferentes centros, no se terminaba de adaptar a la residencia y no tenía mucho contacto ni con otros residentes ni con el personal, porque era un carácter fuerte, muy fuerte y muy distante. Conmigo sí es verdad que hizo buenas migas, hizo una buena relación. Yo me sentaba con ella y hablaba, pero ella siempre estaba en la habitación, no le gustaba relacionarse, salía prácticamente para las comidas, no quería ir a talleres, no tenía mucho contacto con los demás residentes. Claro, cuando alguien se topa con esto, ¿recuerdas Cortijo de Miraflores? Aquel personal que vio a esa niña de comunión y que incluso tuvo que ser asistido por una ambulancia, caso real, ¿no? Es decir, esto impacta, no todo el mundo es capaz de digerir esto, no todo el mundo tiene esa fuerza mental. Tú que bien sabes de este tipo de cosas, porque el hecho de que alguien se enfrente a esa aparición, y más cuando es un infante, pues el miedo a lo desconocido se incrementa, ¿no? Claro, lógicamente, son fenómenos que impactan a cualquiera, ¿no? Sí sería interesante saber también qué pasó en ese convento, si en algún momento fue orfanato o recibían niños, porque está claro que tiene que ser alguien que pertenezca a... Aunque evidentemente no tiene por qué recibir ningún niño, ya sabemos toda la leyenda negra que ocultan en esos conventos, pero no tiene por qué ser así también, ¿no? Dentro de esa leyenda negra, no, sino simplemente porque la mortalidad infantil era tremenda a principios del siglo XX. Claro, también. eso es un detalle, ¿no? Y claro, y todas las familias que tenían varios hijos, pues querían que estuviese enterrado en lugar sagrado o luego en inmediaciones de ese lugar sagrado. O sea, pero después la leyenda negra viene a decir que si la infidelidad etcétera, ¿no? Que no vamos a entrar para no molestar un poco a las mucha gente que creencias. abandonaba a los bebés, los conventos también. También. Y los criaban las monjas, vamos, que también ocurría así. Lo importante también lo que ha señalado, lo del tema de la zona, ¿no? Que con los fusilamientos, porque no solo fusilaban a los presos, ¿no? Fusilaban mujeres, niños. Vamos, en la España, tal cual donde pisamos, que quizás mucha gente lo sabe, ¿no? Pero la nueva generación ya no, como tú siempre dices, ¿no? Este tipo de cosas no hay ni que darles ni que recordarlas porque tienen que ser algo que queda, ¿no? Pero ahí no había perdón. En la misma España donde estamos nosotros, se fusilaban niños, se fusilaban mujeres, y no había verdad. Por desgracia, fue un momento triste de la historia y fue así, ¿no? Claro, el otro bando era el enemigo, ¿no? Ya sea de uno o de otro, siempre se consideraba enemigo y había que exterminar los dos. Digamos que fue una guerra. Un genocidio una guerra, o el germen todas. De los genocidios de todas esas guerras. Hoy en día sigue ocurriendo en muchos lugares del mundo, desgraciadamente. Y esa energía se queda ahí en los sitios. Sí, se impregna, claro. Esa energía, sobre todo la tristeza, lo negativo, porque las sombras, que de hecho, pues lo que me ha llamado la atención del testimonio es que estuviesen divididos por área de colores, o sea, por denominación de colores, y el rojo fuese uno de donde suceden, en el área roja, donde suceden tantas cosas, y el rojo está vinculado con a lo largo de la historia, pues era el rojo de uno de los Budas, era bastante importante, era el primer rojo es el rojo con el que se diferenciaba primero en el cristianismo original a Jesucristo. Después pasó a ser el rol del diablo porque asumían ese papel del dios Set, ¿no? Como el malo, también pintado en rojo, pues lo cogieron para encarnar al diablo, ¿no? Ese rojo maldito, ¿no? Es decir, que ya el color rojo tiene algo que ver, quizás, quién sabe, en algo colectivo. La habitación roja, ¿no? Del Resplandor, Red Room. Bueno, y claro está también que es evidente que muchas personas, hay veces que se tiene que respetar a todo el mundo, ¿no? La persona escéptica es escéptica hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Como quien dice, pero cuando hablamos de que personas con deterioro cognitivo ven este tipo de situaciones, que dicen que algunos lo ven mucho más de una manera mejor que nosotros, ¿no? Pero cuando también lo ven trabajadores aquí
pienso yo, que siempre se tiene que investigar. Cuanto menos ponerlo en tela de curiosear un poco qué ocurre ahí, ¿no? Y de investigar. Yo estoy deseando que nos cuente el segundo caso, que está lleno de episodios ahí muy interesantes, donde tú misma también fuiste testigo presencial, ¿verdad? Sí, sí es verdad que en una residencia es muy habitual este tipo de sucesos, entonces se habla con mucha naturalidad. De hecho, incluso no le damos la importancia porque es el día a día nuestro. Claro. El siguiente caso se me dio en otra residencia donde trabajé con posterioridad en el turno de noche, que es cuando más se suelen dar estos casos, aunque también durante... En la noche se daban más los casos. Sí. En la noche se dan más los casos, también se ha dado durante el día, pero en una proporción muchísimo menor. Como siempre suele ocurrir. Y siempre suelen ser por las noches. En este caso fue una trabajadora, una auxiliar que estaba dando la ronda y cambios de pañales, posturales y demás. Y la residencia que comento tiene unos pasillos muy largos de habitaciones. De hecho hay 16 habitaciones en cada pasillo. Y ella estaba al principio del pasillo y sobre la mitad final del pasillo vio a una mujer con pelo blanco y en camisón. Entonces le dijo: entra en la habitación, pensando que iba a llamarla a ella. Entra en la habitación que ahora mismo voy para allá y te atiendo. Se fijó en qué habitación entraba, cogió los útiles de aseo, los guantes, pañales, toallitas y demás, y se dirigió a la habitación. La auxiliar, que nos lo contó además con muchísimo detalle, ella no encendió la luz de la habitación porque para no despertar a la compañera, sino que con la luz del pasillo, pues decía que veía bien. Y volvió a ver a la señora dentro de la habitación. Dentro de la habitación. Le dijo: entra para el baño, si quieres, que yo me voy poniendo los guantes y ahora mismo voy y te atiendo. Y en el momento que estaba poniéndose los guantes, manifestó la auxiliar, se giró y vio que las dos residentes estaban en la cama. Y cuando volvió, ya no había nadie. La auxiliar se asustó, salió corriendo y se lo comentó a las compañeras. De hecho, ella no consentía ir sola. El clásico entonces, fantasma, la clásica aparición. Dicen que algunos son capaces de interactuar con nosotros, que se percatan, y lo que es el espectro no se percata. Pero una de las condiciones que se dicen, que a veces no tiene piernas, ¿se sabía de esa...? Ella le vio el camisón, era un camisón largo. Claro. Y el pelo blanco. Bueno, muy normal que en residencia pues las mujeres tengan pelo blanco. Claro. Y en camisón. De noche había distancia entre ellas, por lo cual no le pudo ver bien la cara, y cuando entró en la habitación estaba como en penumbra, ¿no? Porque tampoco veía muy bien. Entonces la chica, pues lo típico, va dejando las cosas, ve para la habitación, ve para el cuarto de baño, que ahora mismo voy, se pone los guantes, mira, y fue cuando vio que las residentes de esa habitación estaban acostadas. Se repite, ¿no? Es decir, siempre a veces... hospitales también. Recuerdo la historia de nuestro amigo, que no vamos a decir el nombre. Sí. Que tenemos que traerlo también otro día, como nos contaba esas historias espeluznantes de hospital, ¿no? Sí, exacto. En el Virgen Macarena de Sevilla, además, ¿no? Donde aparecían ciertas... Igual que el hospital del Tórax, igual que el hospital caso que se le iba a Juan Gómez, el torso negro, hospital de la Candelaria de Tenerife, donde eran muchos los que veían un torso negro en un ala en concreto. Escalofriante también, pero que esto se repite, ¿verdad, David? Sí, y curiosamente lo que me llama la atención es que interactúa, ¿no?, con esa figura, esa persona, que hasta el punto de ese momento pues ella cree que era una persona y después desaparece. Nos ha pasado a todos muchas veces que estando en una multitud interactúa con alguien y después mira para atrás y esa persona no está, y de día o en un campo de fútbol, en una discoteca, en cualquier sitio, ¿no? Entonces tú lo achacas por lo general a que, bueno, se habrá ido por otro lado, ¿no? Siempre buscando una explicación lógica. Pero cuando ya no hay más salida, es una habitación cerrada y esa persona ha desaparecido de esa habitación, y esa explicación lógica es cuando ya pasa un poco a hacernos sospechar de que lo que nos ha visto es algo del otro lado. Así, bueno. Parece que nos avisan de que entregan 5 minutitos, 5 ¿no? minutos, Así sí. que no, tienes que terminar de contar el último caso, tu caso rápidamente, que nos quedamos muy cortos de tiempo.
Lo que tú viviste, habitación 214. Habitación 214 fue una noche que yo fui a la residencia a supervisar el trabajo de noche para evaluarlo y ver posibles cambios. Una de las funciones de evaluación fue entrar en todas y cada una de las habitaciones para ver cómo estaban los residentes. Y me sorprendió mucho que cuando entré en la habitación 214 hacía muchísimo frío, aquella noche era invierno, hacía muchísimo frío. Esas habitaciones tienen unos ventanales muy, muy grandes, de unos 2 metros, 2 metros y medio, que dan a unas terrazas. Son puertas con cristales de crimalí que son gordos y pesan bastante. Y me encontré la ventana totalmente abierta, las cortinas prácticamente llegaban al techo del aire que entraba, y yo fui a cerrarla, pero que costaba trabajo. Entonces, hablando con los auxiliares, me decían que eso les sucedía muchas veces, que cuando entraban en habitaciones, daban la primera ronda, todo estaba perfecto y estaban bien, y cuando entraban la siguiente vez se encontraban las ventanas abiertas. En la habitación, en cuestión, las residentes que estaban en ese momento, las dos estaban en silla de ruedas. Imposible que se levantasen y abriesen la puerta, y mucho menos en su totalidad. Yo pensé, un residente ha entrado, pero claro, esas puertas con lo que pesaban, una persona mayor no tiene la fuerza suficiente para abrirlas. Y si abren lo mínimo para ellos pasar. Laura, ¿tú qué consejo darías a las personas que están experimentando este tipo de situaciones y que, bueno, quizás muchísimos, cogen incluso hasta la baja médica, ¿no? Pero ¿qué aconsejas? ¿Qué consejo le das a estas personas que están viviendo este tipo de cosas que a veces no logramos entender de alguna manera? Que no tengan miedo. Tanto la vida como la muerte es algo natural. Y si esa energía están allí, energía tenemos en todos lados. Simplemente que hay lugares donde se concentra más esa energía, pero no es mala. Estamos rodeados, lo que pasa que hay mucho tabú, hay mucho miedo, hay mucha mentira, pero no pasa absolutamente nada. Nosotros somos energía también. Gracias, mil gracias. Charo, nos vamos a publicidad. Perfecto. Volvemos enseguida con otro tema muy interesante y muchas gracias, Laura, por habernos acompañado. A vosotros. En Cafés Mocaibo controlamos el proceso de la planta a la taza, para asegurarnos que su café sea perfecto. Viajamos a lugares de origen para seleccionar los mejores cafés. Tostamos a diario con la última tecnología, pero sin perder nuestro carácter artesanal. Ponemos al servicio de los clientes nuestra escuela de baristas, para que sepan hacer el mejor café. Todo unido hace posible que nuestro producto sea espectacular para tu cafetería, restaurante y ahora también para tu casa. Entra en cafesmocaibo.es o llámanos al 954 873007 y haz tu pedido a domicilio. Uninergia es una empresa utrerana especializada en placas solares, con gran experiencia en residencias e industrias en la provincia de Sevilla. Contamos con ingenieros e instaladores propios, profesionales liderados por Manuel Reina, ingeniero técnico industrial para dar el mejor resultado en cada proyecto. Ofrecemos soluciones en energías renovables que ayudan al medio ambiente y mejoran el bienestar y el ahorro de nuestros clientes. Te asesoramos en placas solares, bombeo solar o puntos de recarga. Estamos y somos de Utrera. Visítanos en calle Jornaleros número 13, Polígono Industrial La Morera. Más información en uninergia.es. No dejes pasar ni un solo día sin sonreír. De eso ya no tendrás que preocuparte porque en Dental Company nuestros profesionales están comprometidos a mejorar la salud bucodental y la calidad de vida de nuestros pacientes. Contamos con un equipo médico multidisciplinar y con la última tecnología. Estamos en Avenida María Auxiliadora 92, local T1. Dental Company Utrera, odontología de calidad para todos.
En pleno corazón de Utrera encontrarás un hermoso lugar, con todas las variedades de especias, legumbres, golosinas, chocolates y mucho más. Tú eliges la cantidad, nosotros ponemos la calidad. Preparamos piñatas, conos, regalos para cumpleaños, sorteos y todos los detalles dulces que puedas imaginar. Graneles Triana, un mundo de sabor y calidad. Estamos en la calle Ruiz Gijón, número 2, local 2. Visítanos. Continuamos en Oráculo de Luna, y claro está que muchos que les gusta la historia, y sobre todo ese tipo de cosas escondidas, que a veces hay una ecuación no resuelta, o sí, y que aquí grandes compañeros expertos en toda esta materia nos van a enseñar muchísimo, y estoy totalmente seguro que ustedes también, porque el tema de Da Vinci, Charo, es algo que, bueno, ¿por qué no tocarlo, verdad? Lo que ocurre es que hay que tocarlo y dedicarle mucho tiempo. Hoy vamos a intentar resumir rápidamente, porque ya teníamos un predebate antes de dar paso, y la verdad es que tiene tanto que hablar, y tenemos aquí a un gran conocedor, conocido también por ustedes, por esta televisión, que es Jesús Mena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Para mí es un placer formar parte de este pedazo de equipo y el poder hablar, pues, esa relación que hay entre la historia, muchas veces el esoterismo, ¿no?, el misticismo, que va aunado, pues, no solamente a los acontecimientos históricos, sino a las personas, que yo creo que es lo importante que también tiene la historia y también este tipo de acontecimientos, ¿no? Y hablar de Leonardo, pues fíjate. Claro está, y para empezar así brevemente, desde una base, quizás de un pilar fundamental, ¿quién era Leonardo? Para empezar a hablar de Leonardo, bueno, tenemos que basarnos en lo que hay conocido de él, ¿no?, escrito científicamente hablando. Leonardo da Vinci, evidentemente, es una de las grandes figuras del Renacimiento, pero no solamente del Renacimiento. Yo creo que Leonardo es una de las grandes figuras de la historia. Hombre, por supuesto. En todos los aspectos. Sin duda. Leonardo, lo hemos hablado fuera de cámara y creo que es necesario hablarlo aquí. Leonardo no podemos definirlo meramente como un pintor. Leonardo fue también escultor. Leonardo también fue ingeniero. Leonardo también fue científico. Es decir, estaba dotado anatomista. de muchas más cualidades de lo que muchos Leonardo, conocemos. yo creo que es el máximo ejemplo del humanismo. Pero no solamente Leonardo, también podemos hablar de Miguel Ángel. Miguel Ángel es otro gran personaje histórico que quizá gracias al Código da Vinci ha elevado, ¿no?, a la cultura actual su nombre. Pero Miguel Ángel puede estar en tú a tú, sí, no solamente a nivel artístico, sino también en ese nivel de lo que esconde su obra, del carácter de sí, varias facciones, de facetas, cultura, pintura, arquitectura y anatomía. Siempre la anatomía es un tema sí, importante. Y el esoterismo como simbolismo. Siempre el simbolismo cristiano y en algunos casos pagano, que también eso es muy importante. Entonces, describir a la figura de Leonardo, pues Leonardo es una figura que comienza sus pasos, es un niño ilegítimo, eso también es muy importante. Niño ilegítimo. Ilegítimo es algo muy importante que debemos tener en cuenta, porque a la hora de la Florencia de aquel momento, también debemos partir del contexto histórico. Una Florencia que está en auge con una familia tan importante como son los Medici. Los Medici era la gran fortuna, la gran potencia y la gran visión humanista que tenía una Italia que yo creo que era la mente más racional que había en aquel momento en Europa, con respeto, ¿no?, a lo que había en Constantinopla y en otros lugares, pero es verdad que esa Italia estaba ebulliendo y el Renacimiento se lo debemos a ello. Entonces Leonardo nace en una familia, pues nace a partir de una relación ilegítima que tuvo su padre con Caterina, una señora que también es un tema del que debemos hablar ahora, del que no queda muy clara cuál era su ocupación, si era esclava, si era campesina, lo que está claro que el matrimonio evidentemente no llegó, y este niño nace fuera de un matrimonio, y eso hace que Leonardo pues quede en la zona de Vinci, de ahí da Vinci, de Vinci, con la familia de su abuelo paterno, curiosamente, y él comienza a interesarse, según comentan las crónicas, por el tema muy científico. Le interesaba muchísimo la naturaleza, la observación. Desde muy niño. Desde muy niño. ¿Hasta cuándo?
hasta que una de las veces este abuelo le enseña algunas de las obras que este chico está haciendo a un gran maestro florentino, que es Verrocchio. Andrea del Verrocchio, una de las grandes, también uno de los grandes pilares del Renacimiento italiano, porque debemos partir de que el Renacimiento no solamente es arte, sino que es que hablamos de algo tan importante como fue la Academia de San Marco, con los grandes pensadores del momento, claro. Ficino y muchísimos otros, ¿no? A nivel matemático, donde la geometría, la razón, la visión platónica, la búsqueda de la luz se recupera. Exacto, son cosas que van añadiendo nuevas vertientes a la razón y donde Leonardo crece en ese campo de cultivo. Claro, Leonardo llega, Verrocchio ve las posibilidades que este chico tiene. Claro, se impacta, y a partir de ahí lo ve ya y se impacta con lo que el chaval... Ve que es un chico que promete. Leonardo es para hablar de él, porque yo creo que Leonardo realmente nunca llegó a ser un gran triunfador. Lo hizo después de muerto. Leonardo estuvo limpiando pinceles durante mucho tiempo. Ocupó un puesto pues de aprendiz, como todos los aprendices, hasta que llegó el momento de despuntar. Verrocchio pide realizar una obra conjunta, bueno, estaba realizando un bautismo de Cristo y curiosamente le deja a Leonardo que haga un ángel. ¿Qué ocurre? Que es que el ángel es mejor que todo el conjunto pictórico que hace Verrocchio. Superó al maestro en poco tiempo. Pero en nada. Estamos hablando de un Verrocchio escultor. Bueno, algunas de sus obras interesantes, el David que tiene, que está, creo que está en la plaza, en el Palacio Vecchio, en Frentie, junto al propio David Miguel Ángel. Yo lo he visto, cerca del Puente Vecchio. Exacto, son muchas las obras que él tiene, y en pintura también, y es que queda totalmente, me retiro, no me retiro, ¿no? Pero tengo que dejarle el sitio a este chico, aprendiz, pero que sin duda alguna es magnánimo. Evidentemente, los Medici, Lorenzo, el gran Lorenzo, ¿no? Al ver esa obra, ver ese trabajo, comienza a interesarse por este chico. Un chico que, a diferencia de otros muchos, como Miguel Ángel, por ejemplo, no entra en esa escuela de forma directa, porque es ilegítimo. Entonces, él no maneja el latín. De ahí de que muchas veces la caligrafía que él tiene sea cuestionable. ¿Por qué? No solamente que escribiese al revés, que eso también es otro tema, sino bastante interesante, que carecía de una formación quizás como tuvieron otros que tuvieron ese privilegio, ¿no? Pero Leonardo comenzó a despuntar y viendo las limitaciones que había y un Savonarola, una situación en Florencia que creó ese famoso fuego de las vanidades, esa quema de todo aquello que podía representar algo irrespetuoso con la Iglesia en el movimiento de Giacomo Savonarola, provocará que él busque apoyo en otros lugares. ¿Dónde? En la floreciente Milán. Y es donde en Milán Leonardo llega no simplemente como un mero artista, sino como un ingeniero militar. Ingeniero militar. Y no solamente como ingeniero. Inventor, ¿no? Bueno, él llegó, para que hagáis una idea, él se ofrece ofreciendo cartas, ¿no? Él ofrece la idea de diferentes elementos militares y como, vamos a decir, ingeniero teatral. Él realizaba decorados teatrales, preparaba las tramoyas, todo lo que era la indumentaria, y era una gozada verlo, ¿no? Él creó un autómata y ya comenzó a ganar peso en esa corte de Forza, y con Forza comenzó a crecer hasta que en el conflicto que había con Francia también llegaron los franceses, vieron la capacidad que tenía Leonardo, ¿no? Y ahí, todavía joven, todavía joven, estamos hablando de un Leonardo pues una edad de en torno a 25 30 años. Bueno, a día de hoy joven, ¿verdad? Que tenía ya aquella época curtido, es una persona curtida en la vida, ¿no? Pero que estaba despuntando, bueno, cuando hace la última cena es joven. Pero él sigue avanzando, algunas de sus obras como retratista son ya interesantes, y posteriormente parte a Roma. Es verdad que Leonardo en Roma ya llega como una figura clave, una figura determinante también, como os digo, en el mundo artístico, sobre todo. También había tenido contacto con algo muy importante, muy español, que nosotros muchas veces olvidamos, que es Alejandro VI, el Papa Borgia, ese papa que tuvo un hijo, que es César. César fue un poquito la gran herencia que tenemos de figuras como Alejandro o Julio César. Él quiso que la Iglesia se expandiera a nivel militar incluso. Entonces cuenta con Leonardo, ¿para qué? Para que le cree armas. Leonardo hace primeros prototipos de armas tales como tanques, trajes de buzo, unos aparatos que a día de hoy tú lo ves, incluso metralletas, una barbaridad. Fabrica diseño, tenemos el diseño, porque aquí, otra cosa que es que hay mucho de qué contar, ¿no? Pero el primer traje de buzo que se pone en Valladolid, en el Pisuerga, que allí hay una placa conmemorativa, lo propone un español, pero que Leonardo ya había tenido primeros contactos con todo eso. ¿Por qué tenía esos conocimientos? Leonardo era un tío que le interesaba muchísimo, como ya os he dicho, le interesaba muchísimo la naturaleza.
es un tío que observaba muchísimo y estudiaba. Y eso le hizo llegar a donde llegó. Evidentemente tenía unas cualidades que no todo el mundo tiene. Era un genio. Era un genio. ¿Se podría encajar esto a una persona superdotada? Claro. Pues seguramente y sin duda que Leonardo era superdotado. Tuvimos la suerte en la historia de contar en ese mismo momento, vamos a dejar a Rafael, que también trabajó en la arquitectura, pero creo que dos de los grandes genios que ha habido en nuestra historia son Leonardo y Miguel Ángel. Lo que ocurrió, esto es lo que voy a decir, es un poco, pero bueno, en el mundo del fútbol hablar como de dos grandes jugadores como puede ser Messi y Cristiano Ronaldo. Dos fuerzas. Sevilla-Betis, vamos. Bueno, Sevilla-Betis es otra cosa. No, pero digo de nivel de poderío, ¿no? De marcar historia. Dos personajes tan fuertes, dos paredes que chocan y que si de forma individual habrían sido únicos en su momento. Pero es que coincidieron. Y eso fue único. Era un poco mayor, ¿no, Leonardo? Leonardo era mayor que Miguel Ángel. Es más, Miguel Ángel y Leonardo se dan fatal, se dan a muerte. Sí. Leonardo decía que la escultura era una obra, era un trabajo de artesano. La artesanía y las artes iba por caminos distintos y que el ensuciarse la ropa, pues eso no era digno de un artista. ¿Y por qué esa costumbre de no terminar prácticamente ninguna obra? Como tú bien has dicho, yo creo que todos los grandes genios tienden a la inconclusión, es decir, al aburrirse. Leonardo es una de las teorías, volvemos a lo mismo, hablamos de un personaje con tantas posibilidades para poder explicar, pero yo creo que Leonardo lo que le ocurría es que él empezaba una obra y cuando dejaba de interesarse por esa porque le surgía otra cosa que le interesaba, dejaba esto aquí y se iba para acá. Y claro, cuando volvía esta obra, pero se iba para allá. Y finalmente son obras que quedaban inconclusas. También hay que ver el perfil de un Leonardo itinerante, que va para arriba, que va para abajo, que no está en un sitio concreto. Y algo también importante es que la técnica que él utilizaba muchas veces en ese carácter de científico, los pinceles, no solamente el pincel, lo que es el óleo, esas pinturas que él utilizaba, esas mezclas que hacía, eran tan experimentales que con el tiempo se perdían en el tiempo. Por eso la Última Cena tiene tantos problemas de conservación y muchas de las obras de Leonardo se han ido perdiendo porque utilizaba tal almizcle a la hora de crear lo que son los pigmentos que se iban y se evaporaban y se perdían y así está la obra de Leonardo como está. Bueno, ¿qué tal si pasamos para que el público vea algunas obras y que tienen algunos detalles? ¿Tú cuál eliges? Hombre, hay obras célebres, por ejemplo, tenemos la Roca. Una de ellas, la Virgen de la Roca, evidentemente. Vamos, que los compañeros ya pongan, damos paso a la Virgen de la Roca. Fíjense, por favor, vaya el impresionismo, ¿verdad? David, tú que eres pintor, ¿verdad? Esto, pues, es una verdadera obra de arte, ¿no? Claro, ¿qué se puede decir, ¿no? De un gran maestro, ¿no? Es fantástica la composición, los colores, el realismo, vamos, genial, ¿no? Bueno, pero aquí parece, decían muchos de los quizás buscadores del oculto, que había algo escondido y aquí estamos silueteando algo que parece ser un perro. Bueno, esto es famoso, esto ha sido mundialmente conocido, pero bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? Porque tiene detrás, parece, dicen, yo no lo sé, pues algo que él escondía y que plasmaba inconscientemente, ¿no? A ver, La Virgen de la Roca es una obra muy, muy interesante a nivel compositivo. Lectura, miles. Lo bueno del Renacimiento, que es otra cosa que la gente le gusta, por eso atrae tanto. Hay muchas veces que dice que lo que atrae es aquello que se muestra pero no se entiende, o que hay que ir más allá de la propia obra, y eso es el Renacimiento. ¿A quiénes tenemos ahí? Aquí, por ejemplo, vemos algo que es algo apócrifo, que dice que es el primer encuentro que se realiza entre Jesús y San Juan Bautista en esa huida a Egipto. Jesús y San Juan Bautista. Algo curioso porque no debemos olvidar que eso realmente, pues no se sabe, Jesús y San Juan eran primos. Ahí, bueno, entraríamos coetáneos, ya, ¿no? Coetáneos, evidentemente. Nacieron San Juan era un poquito mayor que Jesús, poco más, meses, ¿no? Porque claro, está la importante cena y de de la ahí visitación. viene también la noche de San Juan y la noche del 25, sí, ¿verdad? Son los dos solsticios. San Juan es un punto fundamental a la hora de entender la cristiandad también. Sí, claro. Fue el último gran profeta de Cristo, no solamente el último, que lo bautizó. Estamos hablando de algo importantísimo. Un debate. Bueno, de hay eso debate así, que llegan a decir que incluso San Juan es el auténtico Cristo. Exactamente, el auténtico Porque hay que Mesías. entender lo que significa Cristo. Cristo no viene de Cristo de crucificado, es Christos, es decir, la luz, el que viene, el elegido, ¿no? Vamos a decir un poco así, y el que se urgirá. Entonces, claro, ¿quién es el que se urge primero, San Juan o Cristo? Jesús. Bueno, son debates, ¿no? Sí. Leonardo, ¿por qué representa a la Virgen de la Roca? Tenemos que tener en cuenta
esa idea del misticismo, del simbolismo que tiene, y es interesante que juegue con esos papeles. Pero también es interesante la composición. Hay muchos historiadores o muchos especializados que hablan del origen del mundo en esta pintura, en ese concepto rocoso, en esa contraposición de la cueva, ¿no? de cueva, Claro, de ese origen del mundo. En todas las culturas siempre está la Exacto. cueva ahí, ¿no? Ahí vemos esa profundidad que llega y que el propio Da Vinci tenía un conocimiento de ese tipo de cosas. Dice que él incluso llegó a manejar piezas, tener en sus manos piezas del mundo prehistórico y elementos. Sí, tenía un conocimiento, David. Se le considera también como paleontólogo. Exacto. Dentro de su, en de esa su infancia rama. que tuvo, pues también. Y dice que en esa obra él plasma pues, elementos como ese. También es interesante, bueno, estáis hablando El del tema del arcángel perro. también, ¿no? ¿Perdón? El arcángel. Él siempre, los ángeles lo utiliza como un elemento, Creo se ve que que... Gabriel, ¿no? Entendí. tiene ese Gabriel porque Gabriel es el que favorece la anunciación y es el que es el intermediario un poco entre el cielo y la tierra. Y aparte San Miguel está a otro nivel. el rostro de la Virgen se asemeja también a otro de sus pinturas, ¿no? Bueno, ahí estamos buscando ya 3 pies al gato. Estamos A viendo ver, un a rostro ver. femenino, A ver. y tenemos que partir que los Bueno, ángeles no tienen sexo. bueno, se Que decía- son No, gatos. pero yo hablo del rostro de la Del Virgen. rostro de la Virgen, que sí, se decían que si se acoplaba, corríjanme, que yo no soy aquí el experto, pero si se acopla, como tú comentaste, en justamente la última cena, donde está San Juan, ahí Encaja. justamente Por la encaja a postura la de la perfección. cara. Bueno, estamos Claro. hablando de algo que ya parece de luego Ya de el Código Da Vinci conspiración, ¿no? No, y sí. son un poco conspiraciones, pero Bueno, yo creo que Si la quiere, obra... damos paso a la segunda imagen, en lo Vamos que es a la la última segunda cena, obra. que ya los compañeros, que gracias a ellos, Tenemos ahí todos la nos última sumergimos cena. en esta Y sí, grandes quizás se imagen. representaba él mismo. Eso es otro tema que Eso es para también. debate, porque Leonardo, hay retratos de él, hay autorretratos, uno últimamente descubierto, que es el de la tabla, no me acuerdo ahora el nombre, fue recientemente, ¿no? Y tabla lucana. Entonces él se representa ahí y parece que tendía a representarse. De vez en cuando jugaba es que con tiene ese. sentido eso, Ten en claro. cuenta algo muy importante. Sí, 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 Leonardo creó la primera cámara oscura, o de las primeras cámaras oscuras. Leonardo es promotor también del ámbito del cine. Es que estamos hablando de algo creador de la perspectiva aérea, lo que da paso, Paulo Aucello la trabaja, pero es que Leonardo la lleva al máximo apogeo. Es que Leonardo... Claro, de ahí una de las teorías. Es mucho Leonardo. De las teorías que se dicen, lo que hemos comentado antes fuera de cámara, de la sábana santa, fue como un primer negativo de ese invento de Leonardo. De Leonardo. Como una de esas hipótesis De Sábana Santa, claro, de Sí, esa... Bueno, aquí es tenemos- que, de nuevo... Que gracias a estos grandes maestros que son nuestros compañeros de producción, la última cena, fíjense. La última cena es una obra también... Volvemos a lo mismo, a lo que tú decías, Charo, cuando se sobrepone la imagen, ¿no?, de la primera hacia donde está supuestamente San Juan, parece que coincide. Pero bueno, ¿qué podemos ver aquí, Jesús? Esta obra se encarga para el refectorio de un convento de Santa María de la Gracia en Milán. Este yo creo que Es es el una punto. petición. Que además ese comento está relacionado con muchas cosas también. Bueno, A ver. sí, bueno, a Estamos en un ver... programa de misterio, tenemos que sacar la Pero parte... los vinculado al está misterio, ahí. ¿no? Claro, ¿no? Está Hombre, ahí. está vinculado al Santo Grial, ¿no? Creo recordar. A ver, es una especulación. El Santo señores, Grial una, podemos pero partir está- de muchos puntos, Pero bueno, se dice pero hay algo que muy ahí importante. se Es que podían- claro, si nos vamos de tema nos vamos, pero el Santo Grial, la historia del Santo Grial, hay que tener en cuenta dónde acaba la historia del Santo Grial, ¿eh? Y la historia del Santo Grial acaba en España, y en Valencia. Acaba en España. Bueno, con San o sea, Lorenzo. esa es una de las... más cerca. Y bueno, y hay rumores de... Pero que... En esa iglesia que, se- que has nombrado la iglesia. En esa iglesia en particular hay tours donde la gente va a hacer visitas porque Bueno, se dice... pero porque el Bueno, Código Da Vinci ha hecho mucho daño. Bueno, Se supone que a esa ver, de- Nos quedan mucho éxito. La lanza del apenas 10 destino. minutos. ¿Qué elegimos? ¿Hablamos del Código Da Vinci? Hombre, ¿quieres podemos hablar del algo? Código Da Vinci. Yo creo que la última cena es un tema interesante para relacionar, porque es la gran obra, el que catapulta a Leonardo, ¿no? Vamos a decir que los franceses, hay otra gran última cena, los franceses cuando ven esto se quedan tan impactados que Francisco I, humanista, amante de las artes, llega a encargar una obra semejante. Se Es tiene, que hay dos. Se tiene Hay en otra. crónica, en lo que deja el propio Francisco I de, vamos a decir, de testamento, aparece una obra de otra última cena que parece que hizo también el propio Leonardo y es muy semejante, está en Bruselas, en la zona de Belga. No sé curiosamente por qué acaba ahí. Pero esta es la gran epopeya, ¿no? Que como Charo está hablando, es lo que a la gente, pues con el Código Da Vinci, ¿no? Con esta obra de Dan Brown, llega al culmen, porque es hablar de la idea de la sangre real. La sangre real, la idea de que María Magdalena no es la auténtica esposa de Cristo, la que lleva esa última
sangre real, ese último cáliz, La que es la herencia, la descendencia. descendencia. María Magdalena parte para Francia, es allí donde crea su estirpe, los Plantagenet, bueno, él se extiende y crea una rama familiar que aparentemente dura hasta hoy, y eso es protegido por un priorato, que es el priorato de Sion. Pues eso hay que reconocer que, vamos, podéis buscarlo en cualquier tipo de información. Eslava Galán, en una obra que tiene que es muy interesante, que es Las Vírgenes Negras y otros temas, creo que se llamaba el libro, el título, donde ahora hace un recorrido por esas cosas esotéricas, que él intenta darle una razón, ¿no?, y una explicación. Habla de este priorato de Sion, y este priorato de Sion no es nada más que un empresario, plantar, también escritor, que aprovechando una iglesia en Francia, la figura de un señor llamado Saunier, que también aparece en la película, aparece en el libro, que es como el gran representante, el que controla toda esa orden, ¿no? Es el responsable a partir de esa iglesia de cuidar y proteger los últimos herederos de Cristo en la tierra, en Francia. Entonces, claro, a partir de eso pues aparecen obras de periódicos, bastantes artículos, es una auténtica barbaridad, imaginar, ¿no? Dice que tiene un montón de lenguaje escrito y escondido esa iglesia, pero con el tiempo se acaba descubriendo que todo eso es un engaño entre una persona, creo que son tres, uno que actuaba también era vidente, quiero recordar, en Francia, en París, otro que es Plantar, que es un escritor, que había escrito varias novelas dedicadas con temas del Grial, con temas de los templarios, y Saunier, que es el sacerdote. A partir de eso crearon un triángulo en el que empezaron a argumentar una historia que Dan Brown, aprovechando eso, pues lo toma y utiliza a Da Vinci como realmente, no voy a decir cabeza de turco, al contrario, lo utiliza como el gran artífice de todo esto, pero yo creo que Leonardo es mucho más que meramente el Código Da Vinci. Que cosa que yo ni he visto la película ni he leído el libro porque no me gusta. Bueno, yo te recomiendo que lo leas, Charo, no te voy a decir como literatura, ¿Pero por qué? novela rápida, se lee muy bien. Porque me aburre bastante, ¿no? Sí, pues. Pero sí, el personaje de Leonardo sí que me interesa bastante. Leonardo, otra cosa que es importante que contemos rápidamente. Sí, porque nos quedan 5 minutos. Rápidamente, es que Leonardo... Y tenemos que pasar un correo, ¿cierto? Venga. Leonardo es una persona, como ya he dicho, amante de todo, y esta parte también sí que es real y es histórica, ¿no? Pero también esotérica en ese aspecto, creo yo, no es mística, misticista. Él se dedica, él tiene su gran libro, ¿no?, escrito al revés, como sabéis, él escribía de derecha a izquierda. Se pensaba que escribían en código. ¿Y la idea cuál era? La idea es que él hacía cosas que realmente no se podían, o aparentemente no se podían hacer, como tratamientos anatómicos. Él tiene un estudio anatómico que es una auténtica barbaridad. Tratamientos anatómicos. Él accedió a lo que son, pues, morgues de ciertos conventos, como se tiene constancia en Roma, en el Espíritu Santo, hecho que la Iglesia le permitía, porque era Leonardo. ¿Y qué descubrió con esto? Bueno, pues Leonardo hizo un estudio anatómico bastante completo, casi muy verídico a lo que realmente había, tanto a nivel de óseo, muscular. Una de las imágenes muy representativas que a mí me impacta es cuando dibuja, vamos a decir, la placenta con el niño, aparentemente con una especie de huevo, ¿no?, pero muy bien plasmado, como el feto se organiza dentro. Ese hombre ha tenido que ver eso. Pero es que en sus pinturas también lo plasma. Es que no estamos hablando de... Y eso era perseguido. Eso te digo, como no lo Bueno, quemaron. ¿qué era, David, bueno, Charo también, ¿no?, y Jesús, ¿qué pasaría si en esa época se hubiese pillado? Hombre, ahí la Inquisición se habría jugado un papel importante. Sí. O debería haberlo jugado. Es raro, ¿no? Que Miguel fuera un Ángel también lo favorecido, hizo. ¿no? Era favorecido porque era Leonardo, y Leonardo era un nombre. Por eso digo. Era un nombre, ¿no? Y eso escribía al revés, como los árabes, ¿no? Ahí viene la otra gran parte. Yo creo que Leonardo simplemente escribía al revés porque tenía la capacidad para hacerlo. Yo creo que eso es acostumbrarte, es educarte. Y otra cosa es que hay ahí ya dilemas, ¿no? Cristian Galvez ha escrito mucho sobre ese tema, muchas de sus obras que relacionan a Gioconda con su propia madre. Dice que esa obra inconclusa, que no es la mujer del Giocondo, sino que él acaba siempre con esa pintura. Yo creo que tenemos también por ahí la Gioconda, pero que creo bueno, ya nos quedamos que no es necesaria porque todo el mundo la pero reconoce. La Gioconda también Bueno, tiene total, bastante. queremos llegar a que era, supuestamente su madre podía tener origen ahí la árabe. tenemos, ahí que la puede tenemos. ser su madre. Pero fíjate, una pregunta a ti, Charo, también, y a ti, Jesús. ¿No tiene cejas? ¿Qué vinculación tiene esto con la antigua madre que se decía que las esclavas no tenían cejas? ¿Qué sucede aquí? Puede ser una posibilidad o puede ser simplemente, es que, bueno, es un cuadro que se ha visto muy alterado con el paso del tiempo. ¿Era su madre? También.
Es una especulación. Teoría realmente, puede porque- haber. Oye, podría ser. Es curioso que fuera un pintor que se llevase esta pintura a todo sitio. Esta pintura acaba en Francia, acaba en París, y es de lo último que él sigue retocando año tras año Y tras se la año. lleva con él. Y se la lleva a Francia, y es uno de los que deja ya como Hombre, testamento. date Francisco cuenta I, que, ¿no? analizándolo un poco psicológicamente, que ya no nos da tiempo a hablar del tema de Freud, pero sí podríamos decir que eso de escribir al revés podría ser también un homenaje inconsciente a su propia madre. Cierto. Es posible. Ahí ya Cierto. hablamos de algo que para eso tendríamos que Son- conocerlo, ¿no? No, bueno, Posibilidades cientos y miles. Tampoco podemos cerrar puertas, está claro, ¿no? claro. No, Evidentemente. es por un poco por especular. la pero historia eso, está abierta. Cuanto Bueno, menos quería llamar la atención de alguna forma. hombre, pero no hacía falta Yo creo porque que, con su obra bueno, yo creo que, disculpen ya porque ya me están diciendo que corte, aprendemos muchas cosas, como grandes como Jesús, como Charo evidentemente y como David, nos enseñan muchísimas cosas. Esto da para muchos más programas, evidentemente que forma parte del equipo y que seguro que les seguirá dejando como nosotros, boquiabierto. Así que ya lo tenemos, vamos a pasar un correo que nos envían, ¿no? Cuéntanos. Bueno, ya cuando los compañeros puedan, porque esto nos los enviaron Geray de Tenerife, a ver, David, que tú también has investigado el fenómeno OVNI, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver las imágenes que supuestamente esa luz sale de lo que dice que puede ser de la Luna, es una luz que parece que va caminando lentamente. Luego abajo viene un avión, es decir, se podría identificar como que no pertenece a las características de lo que podría ser un avión. Y esto, vuelvo, repito, ocurre en Tenerife, Santa Cruz, 11 de la noche. Y bueno, un satélite, David, si tú quieres opinar, Jesús, Charo. Sí, fíjate que estamos casi hace un año exactamente que aparecen esos primeros globos que derriban los americanos primero en Canadá y después en el norte de Estados Unidos, ¿no? Y curiosamente desde que se ha desvelado un poco esos informes OVNI, ahora todo el mundo pues está muy pendiente del cielo. Y lo curioso es que tanto este tipo de luz, que bueno, primero dice que tiene un vuelo irregular, va para adelante y después va para atrás. Este tipo de luz no solo lo han observado o lo han podido grabar en la Luna, sino también saliendo y entrando de volcanes en erupción. Sí, sí, Eso es bastante bueno, curioso. sobre todo, la ¿no? ubicación para que el público se sumerja sería entre lo que es Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, es decir, donde dicen, por las profundidades oceánicas, yo no lo sé, ¿vale? Pero dicen que está vinculado mucho a la entrada y salida de objetos que no claro. parecen terrestres, ¿no? ¿Recuerdas las luces que viste tú? Sí. Bueno, yo y mucha gente, además, era una zona también de los Alcores, que es una zona bastante... Bueno, con respecto a eso, en el entorno de Sevilla, más recientemente de Sevilla y Cádiz, se han avistado Mucho. recientemente, ha habido movimientos raros, ¿no? Incluso llegó a filtrarse una comunicación a nivel militar y hablaban de que habían visto algo, un objeto volador que no sabían identificar, que el movimiento que llevaba, y es recientemente, hará 2 semanas aproximadamente, y vemos eso, ¿no? Que ha dicho David, Así que es, 2 verdad. semanas recientes, como bueno, Exactamente, recordemos sí. el incidente de Manise, el incidente del CONIR, ¿no? Que de esto hablaba mucho que hablar, ¿no? Pero- Esto da para mucho de hablar, porque ayer salió una noticia precisamente que uno de los satélites de hace 10 años que ya está fuera de funcionamiento va a caer en la Tierra, no se sabe dónde, se estima que sea en el ¿En tu casa? océano. No, cara, Algo que encima no de sea mi encima coche. nuestra, pero no sea- Encima de mi coche, con la mala suerte que tengo, pues... no, a lo que voy, sería en la entrada en la atmósfera rectilínea. Entonces, si este objeto se mueve para un lado y para otro, no puede ser tampoco un satélite de los Sputnik, de los que han lanzado, porque también se mueve, tiene una trayectoria constante, ¿no? Entonces, descartaríamos un poco que fuese... Ahí lo dejamos. Ahí queda, esos satélites. ahí queda. Por favor, tenemos también vías de entrada, ¿no, Charo? De quien quiera enviarnos cosas, situaciones, incluso ir a investigar a domicilios, cualquier duda, ¿no? Pues sí, aquí estamos para todos los temas, tanto sean paranormales, como bueno, como hoy que hemos hablado de historia, también de grandes personajes de la historia, por supuesto de temas que tengan que ver con la psicología, con la mente, para lo que quieran. Nuestro correo, oraculodeluna@gmail.com, para todas aquellas dudas, proposición de temas, nos pueden proponer temas para debatir, si tienen problemas de cualquier tipo, nos lo dejan ahí, que seguro nos vamos a poner en contacto con vosotros y algo haremos, seguro que algo podemos hacer. También tenemos un teléfono habilitado para que nos puedan enviar mensajes de WhatsApp, 616-734-201. Bueno, Alberto, por hoy Nos parece vamos que hemos y- llegado al final de este programa. Así que Jesús Mena, compañero,
Ha sido un gracias. placer estar aquí con vosotros. David Mendoza, como siempre, escritor, Pues encantado y perdón, muchas gracias. y sigue con nosotros, ¿no? En esta temporada, Seguiré, ¿no? seguiré. Igual que tú, Jesús. Por aquí estaremos, si Dios quiere. Claro que sí. Bueno, pues nos vamos y hasta la semana que viene.